Josué entonces capítulo 11. Vamos a leer todo este capítulo y también el capítulo 12. Josué entonces 11, verso 1. Escuchemos atentamente la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Sucedió que cuando Jabín, rey de Azor, oyó esto, envió un mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón y al rey de Aksaf, a los reyes que habitaban en la región montañosa del norte, en la llanura del sur del mar de Kineret, en la Cefela, en Nafot Dor al occidente, a los cananeos que habitaban al oriente y al occidente, a los amorreos, a los heteos, a los fereceos, a los jebuseos de la región montañosa y a los heveos de las faldas del Hermón en la tierra de Mizpa. Entonces ellos y todos sus ejércitos con ellos, un pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar, salieron con gran cantidad de caballos y carros. Todos estos reyes se reunieron y fueron y acamparon juntos al lado de las aguas de Merón para combatir contra Israel. Pero el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré muertos a todos ellos delante de Israel. Dejarás cojos a sus caballos y quemarás sus carros. Entonces Josué y toda la gente de guerra con él fueron y cayeron de repente sobre ellos al lado de las aguas de Merón. El Señor los entregó en mano de los israelitas, quienes los derrotaron y los persiguieron hasta la gran Sidón, hasta Misrefot Maim, hasta el valle de Mizpa al oriente, y los mató hasta no dejarles sobrevivientes. Josué hizo con ellos como el Señor había mandado, dejó cojos a sus caballos y quemó sus carros. En aquel tiempo Josué volvió y tomó a Azor, y mató a espada a su rey. Azor había sido antes la capital de todos estos reinos. Mataron a espada a todo cuanto tenía vida en ella, destruyendo y no dejando nada vivo, e incendió a Azor. Asimismo Josué tomó todas las ciudades de estos reyes y a todos sus reyes, los mató a espada y los destruyó, como lo había mandado Moisés, siervo del Señor. Pero Israel no incendió ninguna de las ciudades que estaban sobre los montículos de ruinas, excepto Azor, la cual Josué sí incendió. Los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín de estas ciudades junto con el ganado, pero mataron a espada a todos los hombres hasta destruirlos, sin dejar uno solo vivo. De la manera que el Señor había mandado a su siervo Moisés, así mandó Moisés a Josué, y así lo hizo Josué sin omitir nada de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así tomó Josué toda esta tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, la Cefela, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus laderas, desde el monte Alac, que sube hasta Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, a las faldas del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Por mucho tiempo Josué tuvo guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera la paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que moraban en Gabaón. Todo el resto lo tomaron en batalla. Esto provenía del Señor, quien endurecía el corazón de ellos para que resistieran con la guerra a Israel, a fin de que fueran destruidos sin que se les tuviera misericordia, para que fueran desarraigados como el Señor había mandado a Moisés. Por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaquitas de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, y de toda la región montañosa de Judá y de toda la de Israel. Josué los destruyó a ellos con sus ciudades. Ninguno de los anaquitas quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solo quedaron algunos en Gaza, en Gad y en Asdod. Así tomó Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Josué la entregó como heredad a Israel conforme a la distribución de sus tribus, y la tierra reposó de la guerra. Estos son los reyes de la tierra a quienes derrotaron los hijos de Israel y cuyas tierras poseyeron al lado oriental del Jordán, desde el río Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá oriental. Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Este reinaba desde Aroer, que está en la ribera del río Arnón, y desde el centro del valle hasta el río Jaboc, que sirve de frontera con los hijos de Amón. Esta región incluía la mitad de Galaad
y el Arabá, desde Kineret al oriente hasta el mar de Arabá, o el mar Salado, al oriente en dirección a Bat Jesimot, y por el sur hasta más abajo de las faldas del Pisga. Og, rey de Basán, sobreviviente de los refaítas, quien residía en Astarot y en Edrei. Este reinaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basán, hasta la frontera de Jesur y de Maaca, y en la mitad de Galaad, hasta la frontera de Sejón, rey de Esbón. Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel los derrotaron. Y Moisés, siervo del Señor, dio la tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes de la tierra a quienes derrotaron Josué y los hijos de Israel en el lado occidental del Jordán, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Alac que sube a Seir, cuya tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución en la región montañosa, en la Cefela, en el Arabá, en las laderas en el desierto y en el Negev, donde habitaban los seteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. El rey de Jericó, 1. El rey de Ai, que está junto a Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Jarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Geser, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Heder, 1. El rey de Orma, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libna, 1. El rey de Adulam, 1. El rey de Maqueda, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapuaj, 1. El rey de Efer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, 1. El rey de Madón, 1. El rey de Azor, 1. El rey de Simrón Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. El rey de Taanac, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Quedes, 1. El rey de Jocneam del Carmelo, 1. El rey de Dor en Nafot Dor, 1. El rey de Goín en Gilgal, 1. El rey de Tirsa, 1. 31 reyes en total. Hasta allí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Lo que hemos visto hasta aquí en nuestra exposición del libro de Josué se ha enfocado ciertamente en la campaña militar, tanto en el centro de Canaán como en el sur. Y Josué, junto con el ejército israelita, han derrotado a todos sus enemigos, tal como hemos visto. ¿Por qué? Porque Dios ha combatido por Israel. Ahora, los capítulos 11 y 12 que acabamos de leer, ¿verdad?, nos presentan un resumen de la campaña militar en el norte de Canaán. Y vemos que el registro es bastante similar al que ya hemos estudiado con respecto a la campaña en el sur. La diferencia, ¿verdad?, es que esta campaña en el norte se registra de una manera más resumida, más breve, más acotada. Ahora, independientemente de todo lo que leímos, ¿verdad?, de todos los nombres, ciudades, reyes, etc., existen ciertas enseñanzas en estos dos capítulos que a mí me gustaría destacar en el día de hoy. En primer lugar, en el capítulo 11, versículos 1 al 5, nosotros tenemos el tamaño del poder de Dios. El tamaño del poder de Dios. En segundo lugar, en los versos 6 al 8 de este capítulo 11, tenemos la promesa de Dios. En tercer lugar, en los versos 9 al 15 de este mismo capítulo 11, tenemos la obediencia a la palabra de Dios. En cuarto lugar, versículos 16 al 20 del capítulo 11, tenemos la ira de Dios. Y finalmente, en el versículo 21 del capítulo 11 hasta el versículo 24 del capítulo 12, tenemos la bendición de Dios. Entonces son estas cuatro cosas que quiero señalar hoy: el tamaño del poder de Dios, la promesa de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, la ira de Dios y finalmente la bendición de Dios. Son 5 cosas, la bendición de Dios. Entonces, con esto presente, nuestro tema para hoy es el Señor batallando por su pueblo. El Señor batallando por su pueblo. Vamos entonces con lo primero, el tamaño del poder de Dios. Luego de leer los primeros 5 versículos del capítulo 11, inmediatamente nos preguntamos por qué el narrador gasta tanta tinta y nos da tanto detalle.
¿Por qué ocupa tantas palabras, verdad? Especificando varios reyes, identificando lugares, indicando grupos étnicos que se oponen a Israel, ¿verdad? En el fondo, ¿por qué se detiene en el número de sus soldados? ¿Por qué se detiene en el armamento que poseían? Bueno, cuando uno lee esta descripción, que es bastante extensa y detallada, esta descripción de la oposición a Israel, empezamos a sentir, ¿verdad?, el tamaño del enemigo. Empezamos a percibir, ¿verdad?, que la situación para Israel era complicadísima. Era un ejército gigante que venía, a atacarlos. Y eso nos enseña algo muy importante. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que muchas veces la Biblia busca impresionarnos más que simplemente traer información a nuestra mente. Y eso es algo muy importante cuando leas la Biblia. No solamente te preocupes de la información que está allí registrada, ciertamente tienes que tomarla en consideración, pero lee el texto de tal manera que cuando veas el tamaño de enemigos, digas, wow, este ejército era gigantesco. Este ejército que venía contra Israel era tremendo. No eran 5 reyes y más 10 personas, no, era un tremendo ejército. Entonces hay una razón muy evidente para toda esta descripción. El escritor bíblico quiere impresionarnos cuando conocemos, ¿verdad?, los inmensos recursos con que contaban los enemigos de Dios. Y hace eso, ojo, ¿para qué? Para que el poder de Dios brille con mayor intensidad cuando nosotros vemos que Él libera a su pueblo de tan grandes enemigos. De tan grandes enemigos. Entonces estos versículos iniciales del capítulo 11 pueden ayudarnos a ver una vez más, no tanto el tamaño de la oposición espiritual que nosotros enfrentamos, sino nos invitan a enfocarnos en el tamaño del poder de Dios, en la grandeza del poder de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor no se deja intimidar por los enemigos. El Señor no se acobarda ante la dificultad que muchas veces enfrenta la iglesia cuando busca extender el reino de Dios en este mundo. Se pueden enumerar los temibles poderes del mal. Y si nosotros los enfrentáramos con nuestras propias fuerzas, obviamente estaríamos aterrados. Si ciertamente dependiéramos de nosotros mismos, todos estos poderes espirituales de maldad nos aterrarían. Viviríamos con miedo. Pero ¿qué nos dice el texto? Que el Señor es poderoso para enfrentar la lucha que se avecina. Ese es el mensaje de estos primeros versículos. El Señor ha puesto su rey en Sión, a su ungido. El Señor Jesucristo reina y ha puesto a todos estos diminutos gobernantes de las naciones bajo sus pies. Y todas las fuerzas sobrenaturales del mal también están bajo los pies de Cristo. No son rival para el Señor Jesucristo. Entonces, si de repente tú lees los noticieros, si de repente ves o escuchas noticias y dices que hoy mira lo que pasa con este gobernante de tal país, hoy mira lo que pasa con este otro, y te empiezas a espantar, te empiezas a asustar, recuerda una cosa: todos ellos no son nada en comparación al Señor. Ni las más grandes potencias de este mundo se comparan con el poder de nuestro Dios. Estos primeros versículos son el equivalente, ¿verdad?, del Antiguo Testamento a lo que nosotros leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 33, donde Jesús dice: en el mundo tendrán aflicción. O como los más senior acá, en el mundo tendréis aflicción. Esa es la mala noticia. En el mundo tendremos aflicción. Tal como nos recuerdan aquí estos primeros versículos, la tribulación se avecina, los problemas se avecinan. Miren el tremendo ejército, carros, caballos, nación tras nación. En el mundo tendrán aflicción, dice Jesús.
Pero, dice, tengan valor, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Queridos, vean siempre el tamaño del poder de Dios. Llenen su visión con ese poder. Y nunca aparten su mirada de esta gran realidad. ¿Para qué? Para que su fe se mantenga firme. Dios es más poderoso que cualquiera de nuestros enemigos. Nunca olvides eso. El tamaño del poder de Dios. Segunda cosa, la promesa de Dios. Si nos fijamos ahora en los versos 6 al 9 del capítulo 11, vemos eso. Y aquí el llamado para nosotros es el llamado a confiar. El llamado a confiar. De hecho, dice el verso 6, pero el Señor dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana, a esta hora, yo entregaré muertos a todos ellos delante de Israel. Dejarás cojos a sus caballos y quemarás sus carros. Y nos dice el texto que la batalla transcurre tal como el Señor lo había prometido. Y en el verso 8 leemos, el Señor los entregó en mano de los israelitas, quienes los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón, hasta Misrefot Maim y hasta el valle de Mizpa al oriente, y los mató hasta no dejarles sobrevivientes. Dios entonces prometió y Dios cumplió su promesa. Él prometió que iban a derrotarlos y los derrotaron. No sé si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad?, que entre la promesa del verso 6 y su cumplimiento en el verso 9 hay una pequeña frase, ¿verdad?, de dejar cojos a los caballos y de quemar a los carros. ¿Qué tenían que hacer eso? Quiero decir, Israel podría haber tomado esos caballos, podría haber tomado esos carros, ¿verdad?, y usarlos para la batalla. ¿Por qué quemarlos? ¿Por qué dejar inhabilitados a los caballos? ¿Por qué dejarlos fuera de combate? Bueno, la razón es bien sencilla. El Señor quiere que su pueblo pueda cantar con todo el corazón lo que dice el Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros confiaremos en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, ¿se dan cuenta de la sabiduría de Dios al darle esta instrucción a Josué? Y ven también la diligencia de Josué, dejando realmente cojos a los caballos y quemando todos los carros con fuego. Fíjense, con esto Dios elimina cualquier posibilidad de que su pueblo confíe en su propia fuerza, de que su pueblo confíe en sus propios recursos, en su propia suficiencia, que diga, somos capaces, mira el tremendo ejército que tenemos ahora, mira todos los recursos que tenemos ahora. Dios no quiere que su pueblo diga, ya no necesitamos al Señor, tenemos todo, somos más que suficientes, podemos vencer, somos poderosos, estamos armados. Entonces el Señor, con esa orden, le asegura a su pueblo que confíen en Él, que no se aferren, ¿verdad?, a su propia fuerza, que no se aferren a sus propios recursos, sino que descansen y confíen en el poder que Dios prometió darle a su pueblo en su infinita gracia. A veces el Señor nos despoja de recursos que de otra manera serían legítimos utilizar. A veces el Señor nos debilita. A veces nos hace menos capaces. Ojo, no para hacernos daño, sino para que sigamos confiando en Él y no en nosotros mismos. Para que realmente podamos decir con cada nuevo desafío, algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero yo aquí, en medio de este desafío, aquí mismo, confiaré en el nombre del Señor, mi Dios. Entonces te pregunto, ¿tú estás descansando en el Dios que prometió estar contigo todos los días de tu vida y por toda la eternidad? ¿Estás descansando realmente en Él? ¿Estás confiando en Él? ¿O estás pensando, no, yo tengo mi platita guardada en el banco?
No, yo ya tengo mi casa construida. No, yo ya tengo mi auto. No, yo ya tengo mis títulos académicos. No, yo ya tengo mi profesión. ¿Estás confiando en esas cosas en vez de confiar en el Señor? Confía solo en Él, descansa en Él. Él ha prometido estar contigo por toda la eternidad. Tenemos en primer lugar el tamaño del poder de Dios. En segundo lugar, la promesa de Dios. En tercer lugar, la obediencia a la palabra de Dios. Eso lo encontramos en los versos 9 al 15 del capítulo 11. En estos versículos encontramos, ¿verdad?, un resumen de la conquista de esta gran ciudad de Azor. Y la queman por completo, nos dice el texto. Matan a su rey y conquistan a todas las demás ciudades importantes, juntamente con acabar con cada uno de los reyes de estas ciudades. Pero fíjense, una y otra vez, al leer esta parte del capítulo 11, nuestra atención se dirige a la obediencia de Josué. Fíjense, por ejemplo, en el verso 12. Dice: asimismo Josué tomó todas las ciudades de estos reyes y a todos sus reyes, los mató a espada y los destruyó como lo había mandado Moisés, siervo del Señor. O fíjense en el verso 15, dice: de la manera que el Señor había mandado a su siervo Moisés, así mandó Moisés a Josué, y así lo hizo Josué, sin omitir nada de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Y al final del pasaje, ¿verdad?, en el versículo 23, leemos: así tomó Josué toda la tierra, ojo, conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Nosotros a veces al leer este tipo de registro bíblico nos enfocamos en ¿qué? En la violencia, en la matanza. Pero el narrador quiere que nos enfoquemos en la obediencia de Josué, que nos centremos en la obediencia de Josué. ¿Por qué? Porque Josué se nos presenta aquí como el siervo obediente de Dios, gracias a quien, ¿verdad?, o gracias a cuya obediencia Israel conquista. Porque Josué fue obediente a la palabra de Dios, el pueblo de Dios pudo conquistar la tierra. Y el ejemplo de Josué ciertamente es un llamado a hacer lo mismo, a ser obedientes. Debemos entender que los mandamientos que el Señor nos da en su palabra no son sugerencias, no son meras propuestas de Dios. Tampoco son un buen consejo o el mejor consejo. Los mandamientos del Señor deben obedecerse. Y no obedecerse de manera gradual según mi conveniencia. Este me gusta, entonces este lo obedezco. No, este otro, no, este me incomoda, entonces no lo voy a obedecer. No. Los mandamientos del Señor, la palabra del Señor debe obedecerse siempre. Pero este Josué obediente es mucho más que un simple ejemplo. Josué en realidad él es un tipo, es una figura de alguien que vendría, de alguien quien, a diferencia de nosotros, él será perfecto y exhaustivo en su obediencia a los mandamientos de Dios, y bajo cuya perfecta obediencia se cubren, se purifican y se perdonan todas nuestras faltas de obediencia. Por eso Josué es solo un tipo del Señor Jesucristo, quien obedeció perfectamente la palabra de Dios. Y por eso Jesús vence el pecado, la muerte y el infierno. Y Él asegura la victoria al hacerse obedientes por nosotros. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Pablo nos dice en Romanos 5, por la obediencia de uno, muchos fueron constituidos justos por Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que darle gloria siempre a Dios por la obediencia de Jesús y debemos cubrirnos con su obediencia para que nuestra imperfecta obediencia quede en realidad completamente resguardada o cubierta con la perfecta obediencia del Señor Jesucristo. Porque, ojo, en la obediencia de Jesús
al igual que la obediencia de Josué, el pueblo de Dios triunfa. Nosotros podemos triunfar por la obediencia de Jesús, por la perfecta obediencia de Jesús. Entonces tenemos, en primer lugar, el tamaño del poder de Dios. En segundo lugar, la promesa de Dios. En tercer lugar, obediencia a la palabra de Dios. En cuarto lugar, la ira de Dios. Si ustedes se fijan en los versos 16 al 20 del capítulo 11, vemos allí que se enumeran, ¿verdad?, las victorias de Josué y su ejército. Y son resumidas estas victorias en la primera frase del verso 16 y en la última frase del verso 17. Dice, así tomó Josué toda la tierra, y después el verso 17 dice, capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Ahí está el resumen. Capturó toda la tierra, venció a todos los reyes, los hirió y los mató. Y así se nos presenta un corto resumen de toda esta campaña en el norte de Canaán. Y eso nos podría dar la impresión errónea de que Josué venció en una especie de guerra relámpago. A veces nos impresionamos con eso, ¿verdad? Decimos, oh, llegaron y bombardearon y vencieron inmediatamente. Pero nada de cuenta todos los meses que siguieron peleando y peleando y peleando y peleando y peleando. En la historia ya hemos escuchado varias cosas similares, incluso la historia reciente. Pero aquí el verso 18 es muy aleccionador, nos dice, por mucho tiempo Josué tuvo guerra con todos estos reyes. No fue una cosa de la noche para la mañana. Fue mucho tiempo, fueron meses de dura lucha, condensada, cierto, en un número bien reducido de versículos. Y eso nos recuerda algo muy importante. La lucha de Dios contra el pecado, incluso contra el pecado en nuestros corazones, es larga, es lenta, es ardua. Y nosotros debemos reconocer esto especialmente en lo que se refiere a la conquista del remanente del pecado en nosotros. Josué, nos dice el texto, hizo guerra durante mucho tiempo. Y nosotros también debemos luchar por mucho tiempo. Pero la clave, ¿verdad?, para entender por qué tardó tanto tiempo, no tiene que buscarse aquí en la terquedad de la oposición cananea, aunque, como lo deja bien claro el verso 19, terquedad es una palabra muy apropiada para describir la actitud de los cananeos. Se nos dice en el verso 19 que ninguno de estos cananeos intentó hacer la paz con los israelitas, excepto uno, los habitantes de Gabaón, que ya lo vimos. ¿Y cuál es la implicación? Si estos cananeos paganos se hubieran arrepentido de verdad y se hubieran entregado a la misericordia del Señor, podrían haberse salvado. Pero ninguno de ellos lo hizo. Ninguno de ellos. Y la razón por la que no lo hicieron no se encuentra en ninguna característica especial del temperamento de estos cananeos, ¿verdad? Que uno podría pensar, bueno, los hizo inusualmente tercos como pueblo. Eran porfiados como pueblo. Entonces, como eran porfiados, nunca se arrepintieron. No, la verdadera razón por la que no se arrepintieron radica en que la ira de Dios se estaba manifestando en ellos. Y cuando nosotros vemos eso, deberíamos temblar. Fíjense con atención lo que nos dice el verso 20. Esto provenía del Señor, quien endurecía el corazón de ellos para que resistieran con la guerra a Israel, a fin de que fueran destruidos sin que se les tuviera misericordia, para que fueran desarraigados como el Señor había mandado a Moisés. ¿Cuál es la explicación que da Josué de por qué tardó tanto la campaña militar en el norte de Canaán? El texto dice, esto provenía del Señor, quien endurecía el corazón de ellos, para que no se arrepintieran, para que no buscaran misericordia. Y esto es algo muy importante y es muy aleccionador para nosotros.
Dios endureció sus corazones para que no se arrepintieran, para que permanecieran testarudos, para que permanecieran obstinados en su pecado, oponiéndose así, ¿verdad?, al avance del reino de Dios, y por eso mismo fueron destruidos, por su porfía. Eso es lo que dice el texto bíblico. Ahora, pensemos un poco, porque esto es importante. Es así como la ira de Dios se manifiesta entre nosotros hoy. No suele manifestarse, como algunos a veces piensan, con cataclismos y fuego del cielo. No, se manifiesta en el corazón que rechaza la misericordia, en ese corazón que se endurece silenciosamente, que se vuelve inmune, ¿verdad?, a todas las ofertas y súplicas de cambio de rumbo, a ese corazón que se endurece y que no se arrepiente. Piensen, por ejemplo, en lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Pablo dice que los hombres, ¿qué hicieron? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego añade, por lo tanto, Dios los entregó a la impureza, a las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Y vez tras vez, Pablo dice ahí en Romanos 1, Dios los entregó a sus propios pecados. Entonces fíjense que no está diciendo Josué, que nos dice Pablo. Dios nos entrega a la maldad que nuestros corazones eligen. Y inmersos, ¿verdad?, en nuestra propia depravación, nuestros corazones se endurecen, ¿verdad?, en una firme oposición a Dios. Y eso es lo terrible de la ira de Dios en acción. Dios entrega a los rebeldes a su propio pecado y luego, en su debido tiempo, los trata según merecen sus pecados. Por tanto, quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir ahora. Si hoy vives en rebelión constante contra Jesucristo, no pienses que porque no ha caído fuego del cielo, has sido librado de tu pecado y que Dios no lo ha visto. Su ira no suele actuar así como acabamos de ver. Esto también los más jóvenes presten atención, los niños que están aquí. Lo que puede suceder si no te arrepientes de tus pecados es que tu conciencia va a dejar de molestarte. Dejará de importarte haber sido instruido en los caminos del Señor. Te va a dejar de importar que tus papás te trajeron a la iglesia cuando eras pequeño. Y ni siquiera vas a intentar aproximarte a la iglesia. Has elegido tu pecado por encima de todo y ahora que ha hecho el pecado ha cerrado tus ojos, te ha cegado, ha tapado tus oídos, ya ha fosilizado tu corazón. Y eso es lo que nos dice aquí Josué, capítulo 11, verso 20. Pero si tan solo te arrepientes, si tan solo buscas la misericordia de Jesús, la vas a encontrar, la vas a encontrar. Pero si no lo haces, un día ya no te va a importar. Dejarás de pensar incluso que tienes que buscarla. Entonces, esas punzadas de culpa que sientes ahora mismo se van a reducir a un susurro si no las escuchas hoy. Y van a ser fácilmente ignoradas por ti hasta que se van a silenciar por completo. Y Dios te va a entregar a las lujurias de tu propio corazón pecaminoso, de tus propias pasiones deshonrosas y de tu mente depravada. Por eso les digo, yo oro por ti hoy para que en realidad
Escuches esta advertencia para que tu corazón despierte, para que tu conciencia despierte, para que se conmueva, para que tiemble y para que corras a Jesús y busques perdón, porque perdón es lo que necesitas. Y ese perdón lo puedes obtener en Jesús. Entonces acude a Él antes de que sea demasiado tarde y que el Señor endurezca tu corazón en su justo juicio. En su justo juicio. Tenemos entonces como último la bendición de Dios. Comenzando en el verso 21 del capítulo 11 y continuando hasta el finalcito del capítulo 12, está esta última enseñanza, que en el fondo nos llama a recordar la bendición de Dios. En los versos 21 al 23 del capítulo 11, el narrador se detiene aquí un momento en estos guerreros que son inusualmente feroces, inusualmente grandes, conocidos como los anaquitas. Los anaquitas. De hecho, hay un comentarista que dice, claro, la mención, ¿verdad?, de este nombre probablemente no te va a producir ningún tipo de temor, ningún tipo de escalofrío a ti que me estás leyendo hoy, porque nunca has visto a ninguno de esos anaquitas. Bueno, ¿quiénes eran estos famosos anaquitas?, dice este comentarista. Eran los increíbles Hulks de aquella época. Gigantes, feroces, terribles. Asolaban la tierra de Canaán. Ahora, si ustedes hacen memoria, estos anaquitas o descendientes de Anac fueron mencionados anteriormente en el libro de Números. Cuando Josué, ¿verdad?, cuando Moisés envió a Josué, Caleb y los demás espías a explorar la tierra prometida, y una de las cosas que hizo temblar a estos espías fue la presencia en la tierra de Canaán de los famosos anaquitas. Solamente Josué, ¿verdad?, y Caleb en aquella oportunidad tuvieron la fe para enfrentarlos, pero fue demasiado para el resto del pueblo. Y el pueblo se negó a entrar en Canaán. Por eso este comentarista dice, 40 años antes, Israel estaba seguro de que ni siquiera Dios era capaz de enfrentar o de destruir a estos grandes matones, a estos anaquitas. Por lo tanto, ¿verdad?, en el diccionario de Israel, Anak significaba terror. Terror. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos que en el versículo 21 del capítulo 11, así como casi de pasadita, así como una nota al pie de página, el narrador nos dice, ojo, ¿se acuerdan de esos gigantes, esos anaquitas que desvelaban a los israelitas, que estaban espantados? Josué los destruyó. Nada más. Josué los destruyó. Y aquí también tenemos por primera vez en el verso 22 que se habla de la tierra de los hijos de Israel. Ya no es la tierra de Canaán, ya no es la tierra de los anaquitas, ya no es la tierra de los heveos, de los jebuseos, de los amonitas, es la tierra de los hijos de Israel. Ahora les pertenece esta tierra. ¿Pero por qué? Les pertenece porque nuestro Dios es un Dios que derrota gigantes. Nuestro Dios mata a los anaquitas. Ahora, si después ustedes leen con mayor atención el capítulo 12, verán que continúa con esta misma línea. Hay un breve resumen, ¿verdad?, de toda la conquista de la tierra, desde el norte hasta el sur, todas las ciudades que Israel destruyó, comenzando, ¿verdad?, con el otro lado del Jordán, Sejón y Og, y después con todos los demás, y se empieza a acumular una tremenda lista, un rey sobre otro rey, una ciudad sobre otra ciudad. Imagino que cuando escucharon, ¿verdad?, la lectura, y decían, un rey, uno, y decían, esta cosa, el pastor va a seguir leyendo este asunto, etc. La pregunta que surge cuando uno lee este registro es, ¿por qué era importante que todo esto se registrara?
¿Por qué era necesario saber que los anaquitas habían sido destruidos, o que Sejón había sido destruido, o que Og había sido destruido? ¿Por qué se necesitaba escribir todos los reyes que Israel había derrotado? Jarmut, Debir, Eglón, Tapúa, Simrón, Merón, todos los reyes. ¿Por qué? De hecho, en algunos casos, hoy en día ni siquiera tenemos idea dónde estaban estas ciudades. No se sabe. Los arqueólogos no tienen idea, no se sabe dónde estaban. Se perdieron en la historia. Es decir, nadie se acuerda de estas ciudades, de algunas de estas ciudades. Quedaron en el olvido, excepto aquí, en Josué capítulo 11, capítulo 12. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, la única razón es que está registrado aquí porque es importante que el pueblo de Dios reconozca y recuerde las victorias del Señor, las bendiciones de Dios en toda su variedad, en toda su especificidad, en todo su detalle. Por eso las palabras finales de capítulo 11 y todo el capítulo 12, aunque no lo parezcan, ¿verdad?, son en realidad una doxología. Son palabras destinadas a exaltar la grandeza de la gracia de Dios. Porque cada nombre que aparece aquí, de rey y de ciudad, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿recuerdas lo que Dios hizo con tal rey? ¿Te acuerdas lo que Dios hizo con tal ciudad? ¿Te acuerdas lo fiel que fue el Señor? Porque Él prometió que conquistaríamos toda la tierra. Mira esta ciudad, mira este otro rey, mira esta otra ciudad, mira este rey. En fondo, recordando todo lo que Él hizo, puedes poner en duda su poder. Cada nombre de rey, cada pueblo mencionado era una especie de monumento, ¿verdad?, al triunfo del Dios que cumple sus promesas. E Israel debía leer estos nombres, estos lugares, y percibir en ellos, ¿verdad?, las bendiciones de Dios. Para que ellos pudieran, ¿verdad?, con un renovado gozo cantar, bendice, oh alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nos dice, ¿verdad?, el Salmo 103. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, fíjense, en unos instantes más nosotros vamos a ser invitados a participar de la mesa del Señor. Aquí está. Y te pregunto, ¿no es exactamente el mismo mensaje? El mismo mensaje. Quiero decir, miramos el pan, miramos la copa, y vemos en ellos, ¿qué cosa? La costosa conquista de nuestro Salvador sobre los poderes de las tinieblas, sobre el pecado y sobre la muerte. Aquí están los signos. El pan, su cuerpo, molido, quebrantado. El vino, la sangre derramada para la remisión de nuestros pecados. Entonces, aquí está el amor, ¿verdad? El amor de Dios demostrado en su pacto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí están sus promesas cumplidas. La redención realizada y aplicada. Están aquí delante de nosotros. Aquí están las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Por lo tanto, cuando tú escuchas la palabra, porque los sacramentos sin la palabra no son nada. Cuando tú escuchas la palabra, cuando observes las acciones, ¿verdad?, del ministro en la mesa, cuando tú tomes los elementos, cuando saborees, cuando tragues el pan, cuando bebas la copa por fe, ¿qué estás haciendo? Nos estamos aferrando nuevamente a Cristo. Nos estamos deleitando en Cristo. Bebemos de Él, quien se entregó por nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces recuerden, la mesa del Señor a menudo se llama Eucaristía. Nosotros usamos mucho esa palabra,
por la relación que puede tener con la Iglesia Católica Romana. Pero es una palabra correcta. De hecho, cuando Jesús fue traicionado, Él tomó pan, y nos dice el texto, y dio gracias. El verbo ahí en el idioma original es eucaristeo, dar gracias. Eucaristía, dar gracias. Y eso es lo que se supone que nosotros tenemos que hacer cuando participamos de la mesa, damos gracias. Y eso es lo que el pueblo de Dios tenía que hacer cuando leía Josué, capítulo 11, capítulo 12. Era un registro, era un recuerdo, pero a la vez era una proclamación de la victoria de Dios. Entonces nosotros cuando participemos de la mesa, cuando recordamos todas las bendiciones que hacemos, tomamos el Salmo 103, decimos: bendice, oh alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, en el Señor Jesucristo, Dios mismo me amó y se entregó por mí. Y por eso podemos decir: bendice, oh alma mía, al Señor. Entonces, no dejes de ver el tamaño del poder de Dios. Confía siempre en las promesas del Señor. Obedece, guarda los mandamientos de Dios. Comprende también lo terrible de la ira de Dios. Y reunidos hoy alrededor de la mesa, recuerda la bendición de Dios y sé agradecido. Oremos.